A nosotros en esta generación que nos ha tocado vivir del siglo XXI, nos ha tocado un reto de comunicación. Nuestro mayor reto en este tiempo es un reto de comunicación. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y tomando como base un capítulo que para mí es un capítulo de referencia bíblica muy bueno, muy importante para mi vida. Romanos 8 me abarca a mí tantas áreas que me impactan, pero en esta ocasión vamos a considerar en ese capítulo el versículo 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu, con letra mayúscula, que es el de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Aleluya, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pueden tomar sus asientos, le damos muchísimas gracias al Señor. La comunicación es los que nos conecta con los demás. Pero si vamos a hablar de la comunicación con respecto a la comunicación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios, ahí hay mucha tela por donde cortar, porque la comunicación con los demás nos trae muchos problemas sociales. Y uno de los problemas más grandes que tiene, pongamos ejemplo, nuestra comunidad, nuestra sociedad dominicana, es que nosotros somos una sociedad multiétnica. Nosotros tenemos una liga de razas muy fuerte. Esa liga trae consigo problemas ancestrales de comunicación. Y nosotros podríamos decir que nosotros, claro está que nuestro lenguaje es el español, pero un español muy maltratado. Amén. Con mucho regionalismo y con muchos formatos, aún de región en región y de pueblo en pueblo. Aparte de la incidencia extranjera, en donde nosotros hemos adoptado culturas de comunicación que son de otras naciones, porque nuestro país tiene mucha gente que se traslada a otros países. ¿Cómo podría decirlo? No tengo la palabra correcta. Nosotros somos muy viajeros, somos muy, ¿cómo les digo? Nos gusta salir de nuestro país, para decirlo así, una palabra llana. Y entonces hay personas que están en un país 10, 20, 15 años, y cuando llegan a su país, entonces vienen, extraditan costumbres de comunicación, costumbres de alimentación y costumbres de todo el sentido. Nosotros tenemos un bollo aquí que, por eso tenemos el sancocho, porque el sancocho es precisamente una liga de todas esas cosas, y lo bueno que es el sancocho. Pero usted se da unas alturas de sancocho a las 11 o a las 12 de la noche, y usted va a subirle un caldo que lo puede matar. ¿Cuántos bendicen a Dios? En cuanto a la comunicación, tenemos ese problema. Tenemos ese problema. El problema de que a veces no podemos interpretar lo que nos están diciendo, y tomamos mal lo que el otro nos quiere comunicar, lo tomamos mal.
porque no sabemos la intención con que se nos está comunicando ese mensaje, lo que se nos está diciendo. Es muy posible que alguien nos esté diciendo algo con buena intención, pero al no fluir como debiera ser el lenguaje, no fluye como es, sino que es un lenguaje creado. Cada quien ha creado su propio lenguaje. Escuche bien, uno de los problemas grandes de nuestra nación es que cada uno se mete en la cabeza la manera como decir las cosas sin saber cómo puede afectar al otro. Amén. Vamos a poner un ejemplo práctico para que no se queden en el aire. Dime, Katy. Katy, dime. Ajá, tú ves. ¿Qué le digo? Dime, Katy. Cuando yo le digo, dime, Katy, ella lo tomó de una manera. Porque cuando yo le digo, dime, Katy, entonces espérate. Porque ahí también vamos con el tono. Influyen una serie de caracteres en la comunicación, como el tono, la intención, la manera de decir las cosas. Y que muchas veces la gente se mete en un pleito sin saber por qué, simplemente porque no se pudieron comunicar efectivamente. Les tengo una gran noticia: con Dios es diferente. Aleluya. La ventaja que tenemos para comunicarnos con Dios es que no importa el lenguaje, la forma, cómo se lo digamos a Dios, Él siempre lo entiende. Denle un aplauso al Señor. Para que lo sepa. Para que lo sepa. En la comunicación con Dios hay una sola cosa preponderante, y es la intención. Y ahí yo estoy de acuerdo con los musulmanes. Ellos dicen que todo comienza en la intención. Yo estoy de acuerdo con eso. La intención con que se dicen las cosas. Eso es de suma importancia para comunicarnos con Dios. Es como si yo estuviera diciendo, hablando de la oración sin mencionar el tema. Pero por ahí es que vamos. Porque la oración precisamente es la comunicación con Dios. A su nombre, pero está tácito. No hay ni que mencionarlo. Sabemos por dónde que vamos, ¿verdad que sí? Con Dios no importa cómo tú se lo digas. Científicamente se cree que cuando Josué le dijo al sol, párate en Gabaón y tú luna en el valle de Atalón, se cree, o se cree, no es una realidad. Josué lo dijo con las palabras de él. Él ve que el sol sube, ¿verdad?, por el este y se esconde en el oeste. Por el oriente sube y por el occidente se echa. Pero el sol ni se echa ni se levanta. El sol ni nace ni se acuesta. Esos son frases idiomáticas. Esos son formalismos idiomáticos. Formas idiomáticas de expresar las cosas. Amén. 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 Ahora, después lo que hizo fue que detuvo el sistema de nuestra galaxia, el cosmos. Porque todos los planetas se cree que giran alrededor del Sol. El Sol no se mueve, lo que nos movemos somos nosotros. La Tierra se mueve en su movimiento de rotación, que es sobre su propio eje, y en su movimiento de traslación, que es la órbita alrededor del Sol. Y eso es lo que produce que una cara le dé el día y la otra la noche, porque en su movimiento de rotación va presentando los diferentes países que están en ese hemisferio, y el sol le va dando. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces Josué está pidiendo algo que no sabe cómo pedirlo, pero Dios sí sabe lo que le está pidiendo. ¿Cuántos lo creen? Denle el aplauso entonces al Señor. Hay una expresión que usa el apóstol Santiago. Esto es no apta para la gente de afuera, sino para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo. Pedís y no recibís,
porque pedís mal. Eso equivale, ustedes están tratando de solicitarle algo al Padre que no saben cómo hacerlo ni para qué hacerlo. Y ustedes no están recibiendo lo que están pidiendo porque no lo están haciendo de la manera más adecuada posible. Eso es lo que quiere decir el apóstol. ¿Alguien dice amén? Ustedes piden mal. Y hasta él declara que hay gente que pide para gastar en sus deseos y deleites. Pero ustedes están pidiendo mal, porque ustedes no están pidiendo como conviene. Ahora, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios. Dios se está comunicando efectivamente con nosotros. Dios se ha estado comunicando con los seres humanos desde el principio. La Biblia dice en Hebreo que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Dios se viene comunicando con el ser humano de manera muy efectiva. Y nosotros vemos que todo lo que Dios dice es claritito, sin ningún tipo de misterios. Guarden mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas para que les vaya bien ya. Dios se está comunicando efectivamente. Ahora, parece que los seres humanos desde el principio no hemos querido entender lo que Dios nos quiere decir, pero Él se ha comunicado con nosotros efectivamente. Pero vamos a esto. Dios quiere darnos aquello que nosotros le pedimos en Cristo, porque Cristo le dijo: yo voy al Padre para que todo lo que ustedes le pidan al Padre, todo lo que ustedes le pidan al Padre, todo es todo. Todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre les sea dado. Amén. Se sentó a la diestra, a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Pero no sabemos a veces comunicarnos con Dios, o no sabemos pedir como conviene. Y es ahí donde el apóstol Pablo ahora viene a decirnos un asunto conveniente de mucha importancia. Fíjese, el apóstol dice que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, ha sido enviado por Jesucristo a nuestra vida para precisamente crear una comunión entre el Padre y nosotros. Una comunión que tiene que ver con la interacción entre el Padre y nosotros, nosotros el Padre. O sea, para que haya una comunicación efectiva, porque al ser Dios, al Dios ser espíritu y nosotros ser materia, ser humanos, nosotros humanamente ni vamos a poder entender a Dios. Por eso no deje que nadie le diga que el Dios de nosotros es increíble. Dios es un Dios creíble. No diga, cuando le digan que Dios es increíble, le digan: no, Señor, Dios es creíble. Ahora, Dios lo que es inexplicable. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos lo creen? Mi Dios es creíble. Ahora, lo que mi Dios es inexplicable. Entonces, siendo que es un Dios inexplicable, nosotros, el esfuerzo mayor que tenemos que hacer no es entender a Dios. El esfuerzo mayor que tenemos que hacer es tratar de comunicarnos con Dios efectivamente para que se haga una realidad en la vida de nosotros lo que nosotros queremos arrancar de la mano de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de debilidades, de que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, es que hay una debilidad de comunicación. Y esa debilidad entró por el pecado. Porque cuando Dios llama a Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. Entonces, ¿por qué tuviste miedo? Cuando él salió: ven, sal para que hablemos. Ven para que hablemos. Vámonos a comunicar qué es lo que ha pasado.
Adán perdió el arte de comunicarse con su padre. Y lo que le dice: la mujer que me diste. Dios no te está hablando de la mujer que me diste. Tú tienes que ser responsable. Tuve miedo porque yo comí de una fruta que no tenía que comer y me sentí sucio y por eso me escondí. Eso es lo que Adán debió haber dicho. Y Adán debió haber enfrentado con responsabilidad su pecado. Pero el pecado te lleva a una degradación tal que tú no obras, no ejecutas, tú no te comportas como debes de comportarte, ni te comunicas como te debes comunicar. Entonces, ahí viene cuando se demuestra la mayor debilidad de nosotros. Es que nos gusta siempre culpar a alguien. Fulano se descarrió, ¿por qué tú descarriaste? No, porque en la iglesia hay una gente. Pero, mira, con la iglesia que tenía Jesús, hasta el mismo Jesús estuvo a punto de descarriarse. Con unos tigres que tenía ahí. Dijo: pero ¿cuánto tiempo yo voy a estar con vosotros? Duros de corazón, duros de cerviz. Entonces, hay gente que se descarría, que se van de la iglesia y le quieren echar la culpa al más lindo o al más feo. Eso es parte de la debilidad nuestra. No enfrentar con responsabilidad nuestros errores, nuestras faltas ante Dios. Iglesia, si usted quiere tener una comunicación efectiva con el Padre, porque le voy a decir algo, que cuando tenemos una comunión perfecta con el Padre y cuando sabemos lo que Dios quiere para nosotros, a nosotros se nos hace falta soportar a los demás. Cuando nosotros aprendemos a comunicarnos efectivamente con Dios, nosotros posiblemente nos comuniquemos bien con los demás. La mujer que me diste. Y cuando va donde Eva y Eva, dime tú a ver si tú... Dios estaba esperando que Eva le dijeran: perdóname, Padre, yo metí la pata. Dios anda buscando una Eva sincera que se comunique y le diga: sí, Padre, yo fui el culpable, yo no debí haberle dado de eso a mi esposo. Es más, si Eva defiende a la serpiente, yo creo que hasta la serpiente se salva. Ay, ahora sí el pastor, ahora sí porque el pastor la macó. ¿Cuánto cree que la serpiente es del diablo? ¿Cuánto cree que la serpiente es del diablo? ¿Quién dijo eso? ¿A dónde está escrito eso? Que Dios tuvo que enviar una palabra de maldición para la serpiente, que ya no va a andar parada, sino que andará arrastrándose por la tierra. Pero la serpiente es un animal como el caballo, como el burro, como la araña cacata y como cualquier otro animal. Lo que pasa es que los irresponsables le echaron la culpa a ella. Y ella fue usada por el diablo porque era uno de los animales más astutos. Era el animal que podía hacer el trabajo en esa ocasión. Y el diablo dijo: con esta aquí que me voy. Y se metió en ella solo para hacerla caer en esa maldición. Porque el diablo lo que hace es eso, cuando usa a algo o a alguien, dejar una maldición en su vida. Por eso usted no se puede dejar usar del diablo. ¿Estamos claros? ¿Estamos comunicados? Usted tiene que tener mucho cuidado. No le preste su lengua al diablo, porque el diablo no tiene lengua, porque es un ser incorpóreo y él necesita una lengua. El diablo necesita una lengua para decir algo. Y dentro de la iglesia hay gente que le prestan su lengua al diablo. Hay dos que están de acuerdo, el resto no está de acuerdo. Repito otra vez porque no lo escucharon. Hay gente en la iglesia que le presta su lengua al diablo. Así subieron, ya hay algunos más que están conscientes de eso. Porque el diablo no tiene lengua. Pero hay un proverbio popular que dice que la lengua habla y el que paga es, si es un puerco, la boca. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amados,
Para podernos comunicar efectivamente con Dios y que Dios pueda interactuar con nosotros, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas. Y reconocer, por eso el salmista dijo, sepa yo cuán frágil soy. Uno de los problemas más grandes que puede haber en nuestra vida cuando nos creemos demasiado competentes, cuando nos creemos los protas. Hace tiempo que los bandidos somos nosotros. Porque usted no puede ser prota y bandido a la vez. Ahora, si usted es amigo del prota, usted va cómodo, porque los bandidos tienen que ponerse a raya porque usted es amigo del prota. Y no amigos, somos hijos del prota. ¿Cuántos bendicen a Dios? Somos hijos del protagonista de la película. Pero tenemos que estar claros que nuestra dependencia, que la victoria nuestra, los triunfos que logramos en el Evangelio, nosotros hacemos un aporte especial, pero toda la gloria, toda la honra es de Él. Él es el que proporciona en nosotros esas victorias, porque Él es la diferencia entre el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios, entre el que se deja guiar por Dios y el que no se deja guiar por Dios. Cristo en nosotros es la diferencia. Y nosotros a veces limitamos a Dios manifestándose en nuestra vida porque Él no quiere que nosotros pasemos y pisemos la alfombra de su gloria. Que todo el que pisa la alfombra de la gloria de Dios tiene problemas tarde o temprano. La mayoría de ministerios y de gente buena que ha resbalado en la alfombra prohibida de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la alfombra prohibida. Y Dios no está manifestando muchos milagros y muchas cosas últimamente porque Dios no quiere que sus hijos pisen esa alfombra y se pierdan. Porque la gloria es de Dios. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando Jesús dijo, la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos, que sean uno como tú y yo. Y cuando esa es la gloria que tenemos nosotros que participar, que seamos uno. Pero que no podemos ser uno si no hay comunicación. Usted no puede porque un hermanito le diga una cosa, ya usted volverse loco. Usted tiene que pensar y decir, ¿por qué me lo habrá dicho? Es más, nosotros, en vez de ser abogados y copiar de Jesús, que es el abogado de nosotros deberíamos ser los abogados de nuestros hermanos. Nosotros nos hemos convertido en jueces de nuestros hermanos sin darnos cuenta. Nosotros tenemos el martillo en la mano para dictar sentencia y a cualquiera sepultamos. Caso cerrado, es un bandido. Una persona que cometió un solo problema. Una persona que toda la vida ha tenido un testimonio brillante. Y nosotros agarramos el martillo cuando falla y decimos, ese es un bandido. Y pisoteamos todo el trabajo que ha tenido en 20 años. Porque nosotros no hemos aprendido a ser abogados de nuestros hermanos. Porque si mi hermano mayor es mi abogado, yo tengo que aprender de él. El abogado está para defender, para representar, para empoderarse de los casos de los impetrantes. Jesús se apoderó de mi expediente al morir en la cruz del Calvario, y Él es mi representante en el cielo. Y cuando hay algún problema, yo llamo a mi abogado, me comunico con él y le digo, Señor Jesús, dile al Padre que tengo problemas. Por favor, estoy en una situación muy fuerte. Antes de decírselo a cualquiera, yo llamo a mi abogado. Dile al Padre que por favor me ayude en este caso. Que yo no puedo soportar a este hijo mío ya. Yo no encuentro qué hacer, Señor. Tú ayúdame con ese hijo mío que ya no encuentro qué hacer. Entonces el hijo le dice al padre, Padre, yo tengo allá uno que yo soy el que lo represento a él.
que está metido en problemas, dale la mano, Padre. Sí, cómo no, claro. Basta y sobra que tú hayas derramado la sangre por él, ya tú pagaste el precio. Nosotros no podemos dejar que el diablo se coma a un hermano. Nosotros tenemos que representar a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que interceder por nuestros hermanos. Ven acá, habla conmigo. ¿Cuál es tu problema, hermano querido? No, porque la hermana fulana me hizo esto y yo no vuelvo para la iglesia. Entonces hay gente que son tan buenos comunicadores que le dicen sí es verdad y le dan fuerza. Hombre, Señor, reprenda al diablo. Sí es verdad. ¿Pero qué clase de abogados son esos? El abogado lo asesora y le dice: no, señor, esa hermanita no quiso decir eso. Usted va para su iglesia otra vez y usted tiene que ir donde su hermanita y pedirle perdón. Pero ¿por qué yo, si fue ella la que me ofendió? No, porque la Biblia dice así, que el ofendido es que tiene que pedir perdón. ¿Cómo? Porque déjeme decirle, es que no hemos podido entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces no hemos permitido que Dios se comunique con nosotros. Dios dice que el ofendido es el que tiene que, no el el ofendido, ¿verdad? Me ofendió. Se supone que si él me ofendió, él es el que tiene que pedirme perdón a mí, humanamente hablando. Pero Dios dice: no, usted que está ofendido, vaya y pídale perdón. ¿Para qué? Para que usted amontone ascua de fuego sobre su cabeza. Vea que ¿por qué me viene a pedir perdón a mí si fui yo que le ofendí? Es que él me ofendió porque hubo un módulo. Escuche esto, es que hubo un módulo. Él me ofendió porque hubo un módulo, hubo una forma, hubo algo que lo llevó a él a ofenderme. Y cuando viene a ver, yo fui el culpable, sin darme cuenta. Sin darme cuenta, a lo mejor yo incidí y lo llevé hasta ahí, por si acá. Pero Dios quiere que uno sea que ceda. Dios quiere que uno se levante y se comunique efectivamente. Porque el que ofende, como que cree que no ofendió. Por eso David en una ocasión dijo: ay, Señor, de los errores líbrame hasta de los errores que me son ocultos. Hay un momento de ignorancia en la vida del ser humano, en donde el ser humano tiene que reflexionar y detenerse. Cuidado si hay en mí algo que está bloqueando la comunicación con mis hermanos. Si usted choca con todo el mundo, si usted no se entiende con nadie, hay un problema de comunicación. Alguien dijo que si yo voy por el camino y tropiezo con una piedra, yo no vi la piedra. Y esa misma persona dijo que si vuelvo otra vez y choco con la piedra estaba en el medio. Pero esa misma persona dijo que si yo vuelvo y choco con esa piedra, el que estaba en el medio era yo. La piedra estaba en su sitio. Se me fueron todos. ¿Para dónde cogieron? Se me fueron. Repito otra vez. Alguien dijo que si yo choco con una piedra, si tropiezo con una piedra, yo no vi la piedra. Si vuelvo y tropiezo con ella, la piedra estaba en el medio. Pero si vuelvo la tercera vez y choco con ellos, el que estaba en el medio era yo. Ella estaba en su sitio. ¿Usted está entendiendo lo que queremos comunicarle en esta hora? Si yo choco hasta con los dientes de mi boca, yo tengo que ir al dentista porque me estoy mordiendo la lengua. Venga, que aquí hay un diente que está fuera de su orden. Y el dentista me dice: sí, ciertamente usted tiene una andana que le muerde la lengua porque ella no va ahí. Hay cosas que no van ahí, que están mal colocadas en tu vida. Y que ahí es donde entramos entonces en el campo de la ignorancia. Cuando ignoramos algo que nos está afectando, que puede ser que esté obstruyendo y bloqueando la comunicación con los demás. Pero eso no es grande. Lo grande es cuando entonces tampoco nos podemos comunicar con Dios porque le estamos pidiendo a Dios una cosa que no conviene. Ese otro tipo de bloqueo que es el más fuerte. Cuando le pedimos a Dios algo que no conviene. En la comunicación con Dios hay una sola cosa que nos va a hacer la vida imposible. Es que estemos pidiendo algo que choque
con la voluntad de Dios. ¿Oyeron, amados? El bloqueo más grande que se puede producir en la vida de nosotros es cuando estamos pidiendo algo que no es la voluntad de Dios. Aunque nos guste, aunque sea bonito, aunque sea sabroso, aunque sea bueno, aunque sea dulce. Porque les voy a decir algo, y es que regularmente la voluntad perfecta de Dios tiene un sabor. La voluntad de Dios tiene un sabor desagradable. Porque el Hijo dijo: y no hay otra manera de hacer tu voluntad que no sea así, con esto que me van a hacer a mí todos estos tigres. Porque Jesús estaba visualizando lo que iba a pasar, lo que iban a hacer con él. Él tenía una idea: me van a dar duro, me van a estropear, me van a humillar, y no hay otra manera, porque ya yo no aguanto. Y el Padre se quedó callado. Escuche esto: si en la comunicación suya con Dios el Padre se queda callado, no force, dése tranquilo. Alguien dijo: si tú tienes mucho tiempo y Dios no te dice nada de algo, eso es que es su voluntad. ¿Y a dónde está escrito eso? ¿Y dónde está escrito eso? ¿Cómo podemos estar estableciendo patrones y estándares? ¿Dónde está? Pues puede ser que Dios está diciendo que no. Y yo tengo un asidero bíblico muy fuerte, porque cuando lo más probable es que Dios no esté de acuerdo. Porque cuando el Hijo le dijo al Padre: si es posible que pase esta copa, pero que no le dijo nada. Y la voluntad era que bebiera la copa, que pasara el suplicio, que recibiera la muerte. De esta yo no te voy a librar, porque tú tienes que morir. Y yo te voy a decir algo: a ti nadie te va a librar del proceso que te va a hacer crecer. No hay otro camino. Yo oigo hablando mucho de proceso, de desierto, pero la realidad es que no hay otro camino para el crecimiento. No hay manera. Dios no ha encontrado una forma cómo hacernos entender y cómo hacernos crecer, que no sea por medio del desierto y por medio del proceso. ¿Por qué? Por nuestra humanidad. Pero tenemos una bendición, y la grande bendición es que tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí sí me gusta. En esta noche pues yo les voy a exhortar a que acudamos a la ayuda del Espíritu Santo. Digámoselo claramente: Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Porque ¿qué es lo que es la oración en el Espíritu? La oración en el Espíritu precisamente es cuando no somos ya nosotros que nos comunicamos con Él, sino que es el Espíritu de Él que se comunica con el Padre e intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos qué pedir. Pero como así el Espíritu de Dios sabe lo que hay en el Padre, también Él sabe lo que hay en nuestro espíritu. El Espíritu Santo busca, porque ya nosotros le dimos la anuencia de que vaya a nuestro archivo. Le hemos dado acceso al Espíritu del Padre para que trabaje en nuestro archivo, y Él conoce la intención. Y como Él conoce la intención y lo que hay en nosotros, y yo le tengo una noticia a todos los que quieren crecer en el Espíritu y a todos los que quieren más de Dios: se te va a dar. Dios va a cumplir ese deseo que tú tienes dentro de tu corazón, porque el Espíritu lo sabe. Hágelo fuerte. Abba. Oh, gloria a Dios. Vamos a hacer una práctica en lo que prosigue, cuando estemos orando.
Vamos a decirle, mira, Espíritu Santo, yo no sé qué pedir ya. No sé qué pedir, no sé cómo hacerlo, pero por favor ven en mi ayuda y comunícate con el Padre. Y lo que hay dentro de mí, que el Espíritu se va a desbordar, y ahí que va a surgir en tu vida la oración del Espíritu, que no depende de ti, sino que depende del Espíritu de Dios en tu vida. Y se va a hacer lo que el Espíritu diga, porque Él se lo va a comunicar al Padre. Así mismo como Él lo tomó de nuestro archivo, de dentro de nuestro corazón, que Él vio lo que queremos y lo que anhela nuestra alma. Pero debe de haber ese anhelo en nosotros, debe haber ese deseo de acercamiento a Dios y de comunicación con Dios, y de comunicación también con nuestros hermanos. Porque mire, el que no tiene comunión con los hermanos tampoco puede tener una comunicación efectiva con Dios. Hay una reciprocidad terrible. La comunión de los santos y la comunión con Dios es un paralelismo. Eso tiene que ir a la par. Por eso es que la palabra dice que nadie puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano. Hay un paralelismo. Eso va junto. El que dice que ama a Dios debe amar también a su hermano. Nadie puede tener una comunión tan grande y una posición espiritual tan alta y que esté agarrando el cielo y a los hermanos les dé la patada. Eso no funciona, así no. El evangelio no funciona así. Es más, le voy a comunicar que la gente que están empeñados en amar a su hermano están fríos con Dios. Y aunque usted no hable mucho con Dios, Dios dice, se está interesando por mí por medio de Él. Usted puede tener 8 horas de oración diaria y hacer todo lo ayuno que usted quiera. Y si usted no ama a su hermano, usted no va a estar frío con Dios. Dios, con lo único que usted se pone frío con Dios, con la sinceridad. Cuando usted se derrama delante de Él. Usted puede pecar, no que puede, usted puede, pero no debe, ¿verdad que sí? Pero usted cae en pecado, usted tiene miles de faltas, porque el apóstol dice, el que dice que no falla, que no miente, que no esto, que no hace a Dios mentiroso, dice Juan. O sea que nosotros, lo que se está diciendo es que nuestra humanidad nos hace caer en ocasiones en situaciones difíciles. Y Dios lo permite en nuestras vidas, porque es como un aguijón producido por nuestra carne, por nuestra debilidad. En otros se hace más lúcido. Pablo recibió una enfermedad como un aguijón para que no se gloríe mucho. Pero los seres humanos hemos recibido una debilidad de la carne para que nosotros nunca nos tomemos la gloria que es de Dios. Esa debilidad estarán con nosotros hasta la hora de la muerte o hasta la hora de la venida del Señor. Las debilidades de nosotros no nos limitan a nosotros para el crecimiento. Las debilidades humanas de nosotros no nos impiden a nosotros nuestra comunión con Dios, si la podemos alinear, como dice la palabra, por medio del Espíritu. El Espíritu ayuda a nuestra debilidad. ¿Cuánto bendicen a Dios? Por eso el apóstol Pablo dice que cuando soy débil, entonces cuando soy fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir él con eso? Cuando yo reconozco mi debilidad, entonces que yo me hago fuerte. Eso es lo que quiere él decir. El que no reconoce su debilidad, que cree que es muy fuerte, cae y no se da cuenta cuando cae. Mire qué cosa más tremenda. Escuche bien. El que se cree muy fuerte cuando cae, no lo nota. Pero el que sabe que es débil, cuando cae dice, ay, perdóname, Señor, fue por mi debilidad. Perdona, Señor. Yo reconozco que no soy yo, que eres tú en mí. Amén. Amén. ¿Quién dice amén?